Un devocional diario, cristocéntrico y teológico. Iglesia Cristiana, Casa de Dios. Pastor y Doctor Israel Ibarra. Devocional de hoy, 6 de abril del 2026. El texto de hoy es Juan 6, 66 al 69, Reina Valera 1960. El tema es permanecer en Cristo cuando la fe es probada. Dice la palabra del Señor: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿Queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bueno, el punto de quiebre es el discipulado. Aquí lo vemos claramente. Juan capítulo 6 no es un capítulo o un pasaje de crecimiento numérico, sino de depuración espiritual. Podemos ver que comienza con multitudes siguiendo a Jesús por el milagro de la multiplicación de los panes, del capítulo 6, verso 1 al 14, pero termina con una deserción masiva. Este contraste revela una realidad inquietante. Es posible acercarse a Cristo por motivos equivocados y finalmente abandonarlo cuando la verdad se vuelve incómoda. Aquí no se trata de enemigos de Cristo, sino de aparentes discípulos, o sea, discípulos en apariencia, personas que caminaron con Él, escucharon sus enseñanzas y presenciaron sus milagros, pero no permanecieron. Así que vamos a ver, hermanos, los principios de enseñanza en este pasaje. Primero podemos ver el versículo 66, la deserción de los falsos discípulos. Muchos volvieron atrás y ya no andaban con Él. El famoso Juan 6, 66. El verbo volver atrás implica regresar a una condición anterior. No perdieron algo que realmente poseían en esencia. Más bien evidenciaron que nunca hubo una transformación genuina en su corazón. Como dice primera de Juan 2, 19. Salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. La enseñanza de Jesús sobre comer su carne y beber su sangre en Juan 6, 53 al 58 no era literal, sino una metáfora profunda de apropiarse de Cristo por fe. Hablaba del Evangelio, de la salvación, pero ellos, al no tener discernimiento espiritual, pues no tenían al Espíritu Santo, tropezaron. Por eso Juan 6:63 dice: las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Para entenderlas necesitamos el Espíritu Santo que nos haga entender la revelación de la palabra. Aquí encontramos una doctrina clave. La palabra de Cristo no solo salva, también revela y separa. El mismo mensaje que da vida eterna también endurece a quienes lo rechazan. Como dice el axioma, el mismo sol que derrite el hielo es el que endurece el barro. La confrontación directa de Cristo, versículo 67. ¿Queréis acaso iros también vosotros? Jesús no ruega ni adapta su mensaje. Él confronta. Los discípulos le decían: ¿duras esta palabra, Señor? ¿Quieren irse también ustedes? El Señor claramente no cambia el mensaje. Esta pregunta tiene implicaciones profundas. Primero, es una invitación a la autoevaluación espiritual. Segundo, es una prueba de lealtad. Tercero, es un llamado a decidir conscientemente seguir a Cristo. Cristo no busca multitudes superficiales, sino discípulos comprometidos con Cristo, comprometidos con la verdad, cueste lo que cueste. El mismo Señor Jesús declaró: que quiera venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome una cruz y sígame. Aquí vemos el carácter del verdadero evangelio. No es atractivo para la carne, pero es irresistible para el alma regenerada. Los que hemos nacido de nuevo amamos a Cristo, amamos el evangelio y entendemos el costo y tomamos una decisión consciente de seguir a Cristo. La confesión de una fe genuina es clara, pues
Pedro y sus palabras del versículo 68 al 69 fue clara. La respuesta de Pedro no es emocional, es teológica, es firme y es reveladora. Vamos a verla punto a punto. ¿A quién iremos? La exclusividad de Cristo. Pedro reconoce que no existe alternativa. ¿A quién? No hay nadie fuera de Cristo. No dice a dónde. Esto es otro punto muy importante, sino a quién. La vida eterna no es un lugar, es una persona. Esto destruye toda la idea pluralista. Cristo no es una opción de entre muchas. No es uno de los caminos. Es el único camino. No es una de las verdades, es la única verdad. Jesús es el único que puede darte vida. Dice Juan capítulo 14, versículo 6. Jesús declaró: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Otro punto, dice Pedro: tú tienes palabras de vida eterna. Y esto nos habla de la suficiencia de la palabra de Dios. Romanos 10:17 dice: la fe viene por el oír y el oír por la palabra del Señor. Pedro reconoce que la vida eterna no proviene de señales, sino de la revelación divina, el poder de la palabra de Cristo, porque la palabra de Cristo regenera. La palabra de Cristo ilumina y la palabra de Cristo sustenta, como bien dice la palabra del Señor. La palabra de Cristo, hermanos, dice la Escritura que regenera. Si usted ve primera de Pedro, en el capítulo 1, en el versículo 23, dice: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Ilumina, porque dice el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y sustenta, porque en Mateo 4:4 dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. El verdadero creyente no solo escucha la palabra, depende de ella como su fuente de vida, y esta es la base en la que nosotros nos sustentamos, en la palabra del Señor. Otro punto que declara Pedro: hemos creído y conocemos. Esto nos habla de la relación entre fe y conocimiento. Aquí es muy importante entender que la fe bíblica no es irracional, porque hemos creído, es un acto de confianza, y conocemos, es una convicción establecida. Nace de un culto racional. Nuestra fe es también racional. Primero la fe, luego la comprensión, pero ambas están unidas. No es una fe ciega. Nuestra fe está depositada en el autor de la vida y de la salvación, que es Jesucristo. La fe verdadera produce certeza, no confusión. Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La revelación de su identidad, esto es muy importante. Esta es una de las declaraciones cristológicas más completas, porque él declara: tú, ¿verdad? Tú eres el Cristo. Esto significa el Mesías prometido. El Hijo del Dios viviente, habla de su naturaleza divina. Pedro reconoce que Jesús, ¿verdad?, es Dios y es el Mesías prometido. Pedro no solo sigue a Jesús, lo reconoce correctamente, sabe quién es, tiene revelación. Esto es crucial. No se puede permanecer en Cristo sin conocer quién es Cristo realmente, o sea, el Dios Todopoderoso hecho carne. Aquí hay varias doctrinas fundamentales presentes en este texto. De forma tácita podemos ver primero la doctrina de la muerte espiritual. El hombre natural rechaza la verdad espiritual. Eso es muy importante que nosotros lo entendamos. La Biblia es muy explícita en darnos a entender esto, ¿no? El propio contexto, el Señor Jesucristo ya lo decía en el Juan 6:63, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Ahí está una explicación del punto, ¿verdad?, de la muerte natural. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Entonces claramente dice la palabra del Señor, ¿verdad?, en este sentido, la contraparte, otra doctrina, el llamado eficaz de Dios. Y por eso nosotros entendemos, ¿verdad?, que dice Juan 6:44, pero algunos de vosotros no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes le habían de entregar. Él sabía quiénes no creían. Esto lo sabe desde antes de la fundación del mundo. Dios sabe quién va a creer y quién no va a creer. El mensaje se da,
pero la Biblia dice de la presciencia de Dios. Dice la escritura en 1 de Pedro capítulo 1, en el versículo 2, habla de este principio de presciencia, donde la palabra dice claramente, el apóstol Pedro, guiado por el Espíritu Santo, nos habla de este principio para gloria del Señor. Elegidos, dice la escritura, según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz sean multiplicados. La palabra presciencia, la palabra griega prognosis, que significa conocimiento anticipado, de pro antes, gnosis conocimiento. Esto significa que Dios desde antes de la fundación del mundo sabía quién iba a creer y quién no iba a creer. Otra doctrina muy importante que debemos entender es la perseverancia de los verdaderos creyentes. Los que somos nacidos de nuevo, los verdaderos creyentes, no abandonamos definitivamente la fe una vez en Cristo. Una vez que hemos creído en Él, lo hacemos para siempre. Esto nos habla también de otra doctrina, que es la exclusividad de Cristo. No hay salvación fuera de Cristo. Como dice Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación, porque no hay ningún nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Pero también nos habla otra doctrina, número 5, la centralidad de la palabra, medio de vida eterna, como habíamos mencionado, Romanos 10:17, ¿no? La fe viene por el oír por la palabra del Señor. Dándole una aplicación a este pasaje, ¿verdad? Hemos de entender que no solo es histórico, sino que es un espejo espiritual, porque hoy también hay muchas multitudes que siguen a Cristo, pero son falsos discípulos. Las iglesias cristianas están llenas de gente que tarde o temprano, cuando se predique la palabra y vengan los problemas y las situaciones, como la parábola que enseña Cristo del sembrador en Mateo 13, y cuando vengan todas estas cosas van a desistir y volver atrás. Regularmente las personas que vuelven atrás no perdieron la salvación porque en realidad nunca la tuvieron. La salvación no se pierde para el que verdaderamente ha nacido de nuevo, pero estas personas realmente, si vuelven atrás y se pierden, nunca más vuelven a Cristo, es porque nunca fueron salvos. Dice que es muy importante que entendamos esto, que en las iglesias va a haber mucha gente que está allí aparentemente como creyentes, como discípulos, pero están por tradición, o pueden estar por conveniencia, o pueden estar por emociones pasajeras y temporales, pueden estar buscando algún tipo de beneficio, porque esto es lo que hace un falso creyente, buscar eso. Pero cuando el evangelio exige, como negarse a sí mismo, abandonar el pecado, someterse a la verdad, someterse al señorío de Cristo, servir al Señor, ahí es donde muchos van a retroceder. La prueba de tu fe no es cómo empiezas, sino cómo permaneces. Pregúntate con honestidad: ¿qué hago cuando la palabra de Dios me confronta? ¿Permanezco cuando no entiendo completamente? ¿Mi relación con Cristo depende de emociones o tengo convicción en la verdad de la palabra del Señor? El verdadero discípulo no es el que nunca lucha, sino el que nunca abandona. Recuerda eso, un verdadero discípulo no vuelve atrás, nunca. Exhortaciones aquí es muy clara: no sigas a Cristo superficialmente, afínate, entiende que Cristo es la base de nuestra fe. Debes de confirmar tu fe en el Señor, como dice Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, se sentó a la diestra del trono de Dios. La multitud que se fue probablemente pensó que seguiría siempre, hasta que llegó el momento de decidir. Hoy Cristo te hace la misma pregunta: ¿quieres irte tú también? Esto va a definir tu eternidad. Tu respuesta define tu eternidad. Si tú quieres irte, pues bueno, y apartarte de Cristo, ya sabes que tu eternidad será sin Cristo. Pero si tú te aferras a Él y depositas tu fe en Él y te confirmas en Él, tú tienes vida eterna. Por eso el ánimo al que está escuchando este mensaje es: permanece. Cuando otros se enfríen, tú permanece. Cuando la verdad incomode, tú permanece. Cuando el camino sea estrecho,
tú permanece. Cuando la fe sea aprobada, tú permanece. Cuando vengan los problemas, tú permanece. Cuando se levanten los enemigos, tú permanece. Cuando venga el dolor, tribulación, angustia, persecución, espada, desnudez, o no importa lo que estés enfrentando, tú permanece. Aférrate a Cristo, no a tus emociones. Aférrate a su palabra, no a las circunstancias. Pon tu mirada en Cristo y recuerda sus promesas, porque al final solamente habrá dos grupos, los que se fueron y los que permanecieron. Por eso te animo a que leas la Biblia diariamente, que ores a Dios nuestro Padre en todo momento y en toda circunstancia. Oremos. Rey mío y Dios mío, mi Padre amado, mi Dios todopoderoso, mi Señor Jesucristo, hoy reconozco que tú eres el único que tiene palabras de vida eterna. No hay otro camino, no hay otra verdad, no hay otra esperanza fuera de ti. Examina mi corazón y revela si hay en mí una fe superficial, Señor. Límpiame de todo interés egoísta y dame un amor genuino por ti y por tu palabra. Queremos confirmarnos delante de ti, Señor. Cuando mi fe sea probada, sosténme. Cuando no entienda, ayúdame a confiar. Cuando otros se aparten, dame firmeza para permanecer, sabiendo bien a quién he creído. Yo quiero ser un verdadero discípulo, no solo un seguidor momentáneo. Que mi vida entera declare que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, mi Señor y mi Salvador, mi Dios hecho carne, el Todopoderoso, el que sustenta mi vida, el que me ha dado salvación y quien eres, Señor, literalmente, al ser mi Dios, el único depositario de mi amor y de mi afecto, mi adoración y mi servicio. En tu Trinidad perfecta te adoro, te bendigo y te exalto. Solo te ruego que me guardes, Señor, siempre hasta el fin. Te ruego, Señor, que me ayudes y me sostengas. Sé que al ser un hijo tuyo verdadero, nunca me apartaré de ti, Señor. Solo te ruego que estés conmigo cada día y con mi familia, Padre, para siempre estar firmes, puestos los ojos en Jesús hasta el final, Señor. Y yo sé que todo aquel que ha nacido de nuevo permanece para siempre, Padre. Porque nosotros, dice tu palabra, no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tenemos fe para preservación del alma. Gracias por ser nuestro Dios y nuestro Salvador. Te ruego todo esto en el nombre de mi gran Dios, Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bendiciones totales.